gracias por estar aquí acompañándonos. Mi nombre es Raúl Rodríguez y hoy es un privilegio no ganado de presentar a la autora de hoy. Antes de eso quería hacer 2 o 3 comentarios, y uno de ellos es que la historia de toda obra como esta es la historia de colaboraciones entre muchas y muchas personas, y la autora es la primera que siempre lo menciona. Pero esto es como historia de 3 hermanas, una novela antigua de la época republicana. Y hay que mencionar a Cristina Juarrero, que es la diseñadora del libro, que yo creo que todos los que lo han podido hojear verán que es un enorme buen trabajo. Y a Alicia Juarrero, una amiga de mucho tiempo que es el alma detrás de este libro. Y una persona que conocimos hace mucho tiempo cuando publicó un artículo sobre el dilema de si se hacía o no ciudadana norteamericana. Tenía apenas 19 años cuando lo escribió y sigue en estos menesteres de Cuba. Sobre la autora, déjenme primero leerles lo oficial, ¿no? La doctora Concepción Otero Naranjo se desempeña actualmente como profesora del Departamento de Historia de Arte de la Universidad de La Habana. Por su sobresaliente labor, la doctora Otero recibió el sello conmemorativo de profesora destacada en ocasión del 280 aniversario de la fundación de la mencionada Alta Casa de Estudios, y fue también galardonada con el Premio de Investigación Universidad de La Habana 2006, precisamente por su tesis de doctorado en Ciencias sobre arte titulada El Vedado, sus valores patrimoniales. Esa es la doctora Otero. Ahora hablemos de Conchita. Conchita responde, aunque no le he hecho la pregunta, pero he investigado, a un grupo selecto de cubanos que nacieron antes del 1 de enero. Cuando estamos entre cubanos no hay que especificar el año. Pero Conchita es muy joven y no tenía uso de razón el 1 de enero. Y menciono esto porque creo que es un mérito incalculable que una persona que no tenía uso de razón el 1 de enero y que si te pones a ver, cuando llegó al uso de la razón, ya el Vedado había sufrido una de las tantas transformaciones que sufrió y que va a sufrir. Y yo creo que la manera perfecta de describir a Conchita es que representa un nuevo verbo en Cuba. El verbo resolver, ya todos sabemos que es muy socorrido, pero el verbo que representa a Conchita es rescatar. Así que sin más nada, les presento a Conchita, la doctora Concepción Otero. Gracias. De nuevo, buenas tardes. Y aunque parezca ya hecho, no necesariamente, yo tengo que agradecer públicamente a las personas que me ayudaron a hacer esta investigación y las que me ayudaron a promover el libro o la tesis de doctorado. Hacerlo públicamente porque es como una tarea que cumplo conmigo misma, ¿no? Es un reconocimiento que para mí es obligatorio. La doctora Alicia Juarrero, la doctora María Los Ángeles Pereira, fundamentalmente, y este libro que ustedes van a comprar tiene, o van a hojear, tiene una dedicatoria muy especial. Primero a mi hija, que cumple el día 19 30 años de vida, y a La Habana. Que La Habana, mi ciudad, La Habana que quiero entrañablemente y, por supuesto, trabajo para, intelectualmente, trabajo para su rescate y la conservación de sus valores patrimoniales. Ese es esencialmente, o esa es esencialmente el motor que me impulsó a diseñar esta investigación. Esta investigación, que ahora es un texto, tiene como motivo fundamental, como propósito fundamental, no hacer una historia cronológica, o sea, un hecho tras otro, recontar, completar una historia, sino una valoración de esos hechos, una valoración de esa historia. Lo que quiere decir que posiblemente, estoy
absolutamente segura que unido a estas palabras, a este orden intelectual de los hechos, haya muchas historias particulares. Cada uno tiene, muchos de ustedes, muchos también en los que me incluyo, recuerdos personales, simples aparentemente, que completan de una manera muy, muy evidente y jugosa esta historia que se presenta. Por eso la introducción de este libro la hago pidiéndole prestado, sin su permiso, palabras de Italo Calvino sobre las ciudades invisibles. Porque aunque el Vedado es visible y deja visible su historia, es también una de esas ciudades que combinan, como dice él, a no solamente ver las 7 o 77 maravillas, dice Italo Calvino, sino la respuesta que da a una pregunta nuestra, ¿no? O sea, no es solo ver lo gráfico, sino ver también lo sentimental, ver también lo valorativo en ese sentido. Poder conocer, poder rastrear y poder entender las respuestas que ese espacio urbano, espacio paradigmático de la ciudad, espacio sui generis de la ciudad de La Habana, que por supuesto guarda una historia importante del desarrollo de la arquitectura. Por eso, como estamos entre libros, y como el motivo de reunión fundamental es la presentación de este libro, vamos a hablar del libro, no del Vedado, cosa que me encantaría también solamente hablar del Vedado, pero felizmente ustedes van a poder consultar y van a poder integrar a este texto, bueno, esos recuerdos, esas memorias de familia que ustedes conservan o buscarlas a partir precisamente de esa lectura. Presentado el texto con esa primera mirada, aclarando muy enfáticamente que no es una historia cronológica solamente, sino que es vinculada de una manera muy insistente a el valor de las respuestas que uno puede encontrar precisamente en ese espacio urbano. Esto está en cada uno de los exergos que introduce cada uno de los capítulos de este libro, donde se transparenta, bueno, no solo mi profesión, que es la del historiador del arte, sino el hilo conductor del texto. El historiador del arte como profesional pide prestado, utiliza herramientas, saberes, conclusiones, puntos de vista de otras profesiones e intenta hacer una mirada abarcadora, una mirada lo más completa posible de un fenómeno cultural. En este caso se llama Vedado, es un espacio urbano donde la arquitectura es importante. Pero no solo ver a la arquitectura, como dice Bruno Sevi, como el espacio visual de la historia, ¿no? Sino es también observar cómo es más difícil hacer vida urbana que hacer ciudades. Las ciudades pueden construirse de tal o más cual manera, pueden concebir un determinado periodo, pero la vida urbana va dando precisamente un modo muy particular de presentación de los fenómenos culturales. En eso se detiene de una manera fundamental el libro. Por eso, el punto de partida, si usted es tan amable y me pone la otra imagen, el punto de partida está en la forma urbana. Sin hacerlo como lo haría, un poquitico más atrás por favor, sin hacerlo como lo haría el urbanista o el arquitecto, ¿no? Pero tratando de ver el plano, por favor. Tratando de ver cómo precisamente la forma va a responder de una manera evidente, bueno, el interés, ¿no?, que su fundación va a tener en los primeros momentos. Por eso es tan importante que ese espacio cronológico tiene en el punto de partida de la segunda. En el punto de partida, vale, esa es. En el punto de partida, un alzado hecho expresamente para el libro, una persona que sí tiene la profesión de arquitecto, pero me ayudó mucho a
por supuesto, volcando un mapa antiguo, observar ese tratamiento rectangular del espacio, observar la relación que los organizadores del espacio tuvieron con respecto al mar. O sea, cuidar un ángulo especial para la entrada de las brisas, para la entrada de la luz solar, cuidar, ¿no? Y eso se entiende muy bien cuando uno observa, cuando uno lee cómo en revistas de la época, sobre todo la revista del Vedado, porque también tuvo en su tiempo una revista, se habla precisamente de este detalle y nos llamó mucho la atención. Decía en la revista del Vedado, una publicación del año 1905, Tomás Vicente Coronado, que era médico de profesión, pero muy vinculado a esto de promover un espacio urbano, llamando la atención sobre las cualidades que tenía esta nueva urbanización que estaba en proceso de conformación, decía lo siguiente: medita cual yo, fríamente, en las ventajas que el Vedado te ofrece. Piensa en lo cerca que está del centro de La Habana, en lo amplio de sus calles, en lo higiénico de sus casas, en las condiciones especiales de este barrio, bañado constantemente por las brisas del mar, que saturan de oxígeno la atmósfera, llenando a los pulmones de este precioso y deseado medio de vida. Aquí tienes para tus hijos aire puro en abundancia, sol y amplitud. O sea, todo parece ser de los años 2000, ¿verdad? Por la contemporaneidad y la modernidad, ¿no? No solo pensar en los recursos materiales que podía darle a los profesionales, sino pensar también en las personas que iban a vivir ahí. Esto se pone mucho de moda a finales del siglo XIX, cuando más que en este aspecto material, se piensa en el promotor de un espacio urbano. En el promotor de un espacio urbano, por eso las condiciones naturales están casi siempre presentes. Por favor, la próxima. El Vedado fue fundado en el año 1860, fue precedido de la zona del Carmelo, o sea, mediados del siglo XIX. Esto es un dato que está bastante socializado, bueno, por lo menos los estudios más contemporáneos, alrededor de por qué el nombre y su fecha de fundación, porque fue algo bastante desconocido. O sea, todos pensábamos, en los que yo me incluía, quizás no en esa época que el profesor menciona, ¿no?, sino un poquitico más, que era un espacio muy moderno, ¿no?, un espacio del siglo XIX. Cuando comienza a desarrollarse, y en esta casa vivió la doctora Alicia Guerrero, o sea, la traigo también como un homenaje a la familia, a esa importante familia, y también para representar, ¿no?, cómo a través de la arquitectura doméstica fundamentalmente este espacio comenzó a desarrollarse. El primer capítulo trata precisamente sobre ese proceso de fundación, de formación del espacio arquitectónico, donde evidentemente a la arquitectura doméstica la fue acompañando otras funciones para crear lo que conocemos como vida urbana, o sea, el espacio donde estudiar, el espacio donde comprar, el espacio donde divertirse, donde desarrollar ese tiempo libre. Se desarrolló el Vedado en estas condiciones, creció físicamente, pero observen ustedes, si no lo saben lo van a leer en el libro o quizás lo recuerdan, que mantiene todavía su nombre. El nombre es más antiguo que el Vedado, desde 1510, cuando la metrópolis pensó que era necesario crear en esa zona del litoral, bueno, ya vieron el mapa, no se preocupe, en esa zona del litoral una zona vedada, una zona donde no se podía criar ganado, donde no se podía talar bosques, donde no se podía habitar, porque llamaba la atención de corsarios y piratas a entrar en la parte izquierda de la ciudad y adueñarse de los terrenos. Pues fíjense ustedes que ese nombre de zona vedada se mantiene hasta nuestros días. O sea, el espacio vedado, que ya no es vedado por ninguna razón, ni por la avalancha del corso y la piratería, ni por la avalancha de
de otras condiciones, pero mantiene su nombre, que esto también es algo que nosotros recordamos, mantenemos, estudiamos, consideramos y valoramos intensamente. A esa zona de la ciudad en la que primeramente de manera muy enfática vio llegar esta arquitectura doméstica que guardaba fundamentalmente un estilo vinculado al neoclásico, fue acompañada, la próxima por favor, fue acompañada rápidamente de otros estilos. Lo podrán observar ustedes, bueno, en el texto, cómo es el Vedado un muestrario, y lo digo muy de manera chauvinista, de manera muy alegre, porque es un muestrario de todo lo que ha sucedido en la arquitectura cubana. Todo, absolutamente todo, el tránsito de los estilos, las modificaciones más importantes, la ubicación, las funciones de la arquitectura y, por supuesto, la transformación de la arquitectura. Un momento en el que ya cuando entran construcciones como estas, pues se habla de la residencialidad del espacio, donde ya se han cumplido otras funciones, donde ya incluso se han puesto viejas otras funciones y el espacio vedado adquiere no solo la posibilidad de la residencialidad, sino una distinción muy marcada dentro del entramado, en el entramado urbano de la ciudad, ¿no? Un espacio privilegiado, un espacio, por favor, signado por la modernidad de la arquitectura, o sea, en el siglo XIX muy moderno, esas construcciones que ya vimos, dos imágenes detrás, muy moderno con el advenimiento del palacete ecléctico, y muy moderno, observen ustedes en estas imágenes para no cansarlos tanto con imágenes, pues he tratado de hacer una especie de collage muy fácil, porque por ejemplo en la de arriba se puede ver cómo se conserva, cómo se guarda, se cuida el entramado urbano del siglo XIX con el Gran Paseo y cómo se adaptan a ese espacio, bueno, construcciones modernas como pueden ser las construcciones en altura. Cómo la dinámica constructiva se puede ver, por ejemplo, en la de la derecha, abajo derecha, y en esta otra de la izquierda, bueno, ya un acercamiento no solo al único espacio cubano donde aparece el edificio en altura. El único espacio urbano. No solo lo digo con orgullo yo, sino también lo dicen mis alumnos, también lo dicen los que tienen una relación más cercana con la arquitectura, ¿no? O sea, asume la modernidad prácticamente de manera contemporánea con los sucesos que tienen lugar en la arquitectura. Repito, un muestrario, un evidente muestrario de la dinámica constructiva, la dinámica de los estilos, la dinámica de la tecnología que llega a la arquitectura cubana hasta los años 50, fundamentalmente, cuando ya, bueno, insignia el edificio Foxa, insignia el edificio Somellán, son evidentes ejemplos de la arquitectura de la década del 50. Imágenes, bueno, de postales muy turísticas, pero que expresan precisamente la homogeneidad y a la vez la diversidad estilística de esa arquitectura, pero siempre hablando de un espacio de habitabilidad. No es un espacio que muestra distante una modernidad o una cercanía con los sucesos más importantes, sino que también la vida urbana, porque eso quizás es lo que acota el historiador del arte, ¿no? Que, repito, pide prestados, dice Henri Lefebvre, que son las ciencias parcelarias, pide prestado al arquitecto, pide prestado al urbanista, pide prestado al sociólogo, y sin ver el fenómeno de la misma manera que el arquitecto, el urbanista, el sociólogo, pues trata de narrar una historia donde la vida urbana es fundamental. Fundamental, por favor. En esta carrera importante, la habitabilidad no solo está marcada por esas posibilidades de cambio, por esas posibilidades de definición de un espacio. Y esta permite un poco ilustrar lo que hago en el último capítulo del libro, porque
para decir que algo es bueno, y yo digo que es el mejor, necesito la comparación. Usar más menos, bueno, es evidente. Y en este caso, para comprobar que es el vedado, el espacio paradigmático, pues hice una especie de comparación con sus vecinos más reconocidos, más importantes, ¿no? Sus vecinos al este, sus vecinos al sur, hablo de barrios, ¿no? O sus vecinos al oeste. Una comparación somera, porque también todo esto merece un detenimiento mucho más fundamentado, pero me hice de los elementos de evidente identificación. E incluso en el texto aparece la reproducción de un volante de promoción de uno de estos espacios de la zona al oeste, que me pareció tremendamente significativo, y cuando lo comentaba con los especialistas o en esta materia o en otra resultaba evidente, cuya promoción incluye al vedado. Por ejemplo, en la promoción del espacio La Coronela, que fue un barrio al oeste, o sea, es todavía un barrio al oeste del vedado, se decía lo siguiente, por eso entre comillas: fincas de recreo. Es anticuado vivir en la ciudad. Prepárese a vivir a la moderna. Fincas La Coronela, La Lisa. O sea, el punto de comparación es evidente. Es evidente, es anticuado vivir en la ciudad, es el único modo de hacerse de una imagen diferente, ¿no? Vaya a conquistar, como lo hizo el vedado en el siglo XIX, el espacio bucólico, el espacio suburbano desde un punto de vista, bueno, absolutamente evidente, ¿no? Por lo tanto, está rodeado el vedado de esa posibilidad de comparación, ¿no? Evidente lo que sucedió y sucede después a la zona del este, o lo que sucedió muy pegado a los años 20 al sur del vedado o al oeste del vedado. Evidentemente, de nuevo, un espacio paradigmático de la ciudad. Por eso hay que darle la razón a una persona que se detuvo en este estudio y que desde la profesión no evidentemente tan abarcadora señaló y observó desde el año 54 y antes del año 54 estas virtudes y estas cualidades del vedado. Ángel Luis Valladares, al cual se le debe un estudio bastante detenido sobre todo la ciudad de La Habana. Dice algo que a mí me parece muy sintomático. A pesar de los años transcurridos y de que ha sufrido muchas alteraciones, no en su trazado, sino en su destino, que ha perdido su carácter estrictamente residencial, el vedado, nuestro vedado, fue, es y seguirá siendo el más formidable reparto de urbanización que tiene La Habana. Y la diseñadora, con mucho tino y mucha razón, utiliza esta frase para cerrar la dimensión de este estudio, cuya dimensión, por supuesto la misma, está fundamentada, por lo menos intenté hacerlo, a lo largo de toda esta reconstrucción de la vida urbana, arquitectónica, la vida en general del espacio vedado, con una razón fundamental y que acompaña como exergo el quinto capítulo del libro, tomado de la Carta de Quito, que es uno de los documentos todavía más importantes del año 67, donde en su artículo 7º dice algo que tiene absoluta verdad y absoluta tradición. Un monumento restaurado adecuadamente, un conjunto urbano puesto en valor, constituyen no solo una lección viva de historia, sino un legítimo motivo de dignidad nacional. Son ustedes muy amables, es usted muy amable en presentar el libro. Muchísimas gracias.
Bueno, imagino que esto haya movido recuerdos importantes, y si les puede servir una conversación, no tiene que ser delante de micrófonos, ¿no? Después, bueno, pues lo podemos hacer. Se ha tratado de restaurar el Vedado como se ha tratado de restaurar La Habana Vieja por el historiador de la ciudad. Bueno, el Vedado no tiene historiador de la ciudad, ¿eh? El Vedado no tiene historiador de la ciudad. A ver si le explico, por favor. La Habana Vieja es el centro histórico de La Habana, ¿eh? Por lo tanto, tiene un privilegio atendido por la UNESCO desde el punto de vista económico. Tiene una distinción dentro de la política a seguir en la restauración y, por supuesto, el monto de la conservación, no solo de la rehabilitación de La Habana Vieja, no es igual que la del Vedado. No ha sido ni en proyecto ni en realización, pero sí el Vedado ha tenido la idea y la realización de la conservación. En el año 96 se hizo un estudio sobre el Vedado. La UNEAC, que es la Unión Nacional de Artistas y Escritores de Cuba, en sus debates e incluso en su estructura, incluyó a los arquitectos y a los urbanistas para oficializar estos debates. Se han hecho talleres internacionales, o sea, el Docomomo, que es una institución que atiende la documentación y la conservación del movimiento moderno en arquitectura, por eso esas siglas tan feas, pero una labor tan meritoria, pues tiene del movimiento moderno una parte considerable del Vedado, ¿no? Y ha hecho catálogos, ha hecho libros vinculados a la necesidad de conservación de esos espacios. Se hizo un taller internacional en el año 2003 a propósito de las regulaciones urbanas del Vedado, el cual se publicó en el 2007. O sea, no es lo mismo, la significación no es la misma, pero sí el llamado de atención se parece mucho. Se ha restaurado con otras ideas la calle 23, que es una de las líneas, incluso en las imágenes aparecía, la calle 23, haciéndola la avenida del festival, porque están sobre la calle 23 las principales salas cinematográficas que históricamente y ahora pertenecen a la promoción del Festival de Nuevo Cine Latinoamericano. También se ha hecho sobre la calle Línea, también estructura importante de ese urbanismo, de esa estructura urbana, pero todavía sigue siendo un esfuerzo puntual. Todavía sigue dolorosamente siendo un esfuerzo puntual, pero se ha llamado la atención en algo. Y la esperanza es que, bueno, esto ayude en algo. Ay, perdón. Mi tesis de doctorado, que es el nacimiento de este libro, obtuvo premio. Bueno, estaría muy feo decirlo, pero tengo que decirlo de alguna manera, ¿no? El reconocimiento, ¿no? Fue reconocido por la Universidad de La Habana y fue reconocido por el Instituto, o sea, quien atiende la UNAIC, la Unión Nacional de Ingenieros, Constructores y Arquitectos. Y arquitectos y ingenieros, perdón, Raúl, perdón, que hay varios arquitectos entre ustedes, ¿no? O sea, hay un reconocimiento que bueno, debe tener frutos. A propósito de esto, más sosegadamente, estaba cambiar como una de las recomendaciones de la investigación, lo que a través de la ley 154, que es un poquitico antigua, de los años 90, que declaraba al Vedado como una zona de protección importante, bueno, se propone después de una investigación más profunda que sea un conjunto, o sea, considerado como un conjunto urbano histórico. El centro es La Habana Vieja, ¿no? Pero, ¿qué pasaría con el Cerro? ¿O qué pasaría con la Víbora? ¿O qué pasaría con otros conjuntos importantes que conforman la ciudad? Bueno, pues el Vedado tiene un lugar importante. No sé si... Así dice él.
Déjame pagarme porque ya estoy viejo. Yo lo ayudo. Sí. Arriba. Qué bueno tener una gente fuerte. Levantando a otro. Oye, vea, maestro, tú eres joven. Déjame nivelarme. Mire, yo nací el año 22. Nací en La Habana. Aquí en la clínica del Cerro, mis hijos todos nacieron allí. Salí de Cuba en el año 61 porque yo era el último presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de La Habana. Wow. Ese recorrido que usted tiene marcado en ese mapa lo hice yo por 5 ingenieros más, desde Tapaste hasta la desembocadura del río Almendares. Entonces nos llevamos un premio, el Colegio de Ingenieros nos dio un premio. Entonces yo he dedicado toda mi vida a trabajar en la parte de la ingeniería. Entonces, pues, cuando yo tuve ya la presentación de Fidel, yo era el delegado de la Facultad de Ingeniería y quiso hacer una huelga y le dije, no va, y no fue. Después mataron al pobre, este hombre allá frente al teatro en la calle San Rafael, era un gran amigo mío. Entonces, pues debo decirle que son tantas las cosas que se pueden contar, sobre todo cuando uno se ha fijado en tantas. ¿Okay? Yo leo mucho, muchísimo, me interesa el mundo entero. Entonces yo quiero decirle, yo participé en 17 yo, en un grupo de 5 miembros para hacer el Colegio de Ingenieros Civiles. ¿Okay? Y de allí me sacaron a punta de pistola. Me dieron una encerrona detrás de ¿cómo se llama? Cementerio, que había unas oficinas. Me tuvieron 5 horas diciendo que yo tenía que aprobar eso. Y dije, yo no apruebo esta porquería. Y así fue, porque no sirve para nada. Mi gran amigo después, un gran arquitecto, después fue a Puerto Rico igual que yo tuve 20 años en Puerto Rico. Ocurrió que él se puso unos adornos muy bonitos en el Colegio de Arquitectos y eran pensamientos martianos, a quien yo adoro a Martí. Yo soy martiano número 1. Entonces yo quiero decirle que este señor y yo nos pusimos de acuerdo en la calle K y 11, en una casa vacía, para conocernos y oponernos al sistema. Las cosas que ocurrieron en La Habana fueron horribles. Muchos de ellos, arquitectos muy buenos, estuvieron presos 10 años. Y muchos horrores se cometieron. Llegó un momento que yo estaba yendo a unas reuniones, que estaba pegado a la casa de Grau San Martín, y me dijeron, Cuadreni, ¿tú estás loco? Yo me llamo Luis Cuadreni y García. Entonces, digo, bueno, pues, ¿qué quieren que haga? No sigas yendo porque te van a coger. Los cogieron desgraciadamente como 2 semanas después, porque estaba cerquitica la casa de Ramón Grau San Martín. Entonces, pues todas esas cosas ocurrieron. Yo adoro Cuba. Yo soy cubano número 1, puertorriqueño por adopción y americano por necesidad, sin ofenderlo, sin ofender al pueblo americano. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hablar, pero me gustaría conversar más de esto. Como no, a su disposición. ¿Alguna otra pregunta o disertación sobre nuestras vidas en el verano? ¿Alguien más? No me lo dijo, pero oiga. Muchísimas gracias. Una observación nada más, están restaurando parte del cementerio de Colón, ¿no es así? Sí, está en proceso de restauración bastante avanzado. Bueno, el cementerio no está dentro de este estudio porque es que el cementerio es importante su portada y es importante toda la transformación que tiene la vida urbana, pero sobre todo en la calle 12, ¿no? Hacia el cementerio, por las ventas de objetos para los familiares, un lugar al que se accede desde la década del 10, ¿no? Para hacer tributo o para enterrar a los familiares o para dejar ahí los familiares o los amigos, ¿no? Pero el cementerio, que es
también me place decir que es uno de los más importantes del mundo, pues está teniendo un proceso de restauración y conservación también importantísimo. Sobre todo la avenida principal del cementerio, la que da hacia la iglesia, pues está recuperando una imagen importantísima. Hay un proyecto de la Oficina del Historiador, que no sé si estaré yo autorizada para decirlo, pero me gusta tanto que lo digo, hacer un museo al aire libre. O sea, que el cementerio de Colón, que la necrópolis de Cristóbal Colón, sea un museo al aire libre. No solamente un espacio tan lúgubre como suelen ser los cementerios, ¿no? Caracteriza una parte importante de nuestra sociedad y su arquitectura y su componente artístico, pues. Gracias, doctora. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Si no, muchas gracias. Ahí está, perfecto. Bueno, por favor. Se está haciendo algo con los mosaicos arquitectónicos, por ejemplo, el que hay hubo en el antiguo Habana Libre, que era de Amelia Peláez, que está precioso. Bueno, el mural de Amelia, el original, que era de Amelia Peláez, duró muy poco tiempo, porque se desprendió una parte en la misma década del 50, bueno, provocó la muerte de uno de los especialistas y él se desmontó. Pero se recuperó, no se asuste que estoy hablando de los años 50. Sí, se recuperó porque es una etapa importante donde la arquitectura, y sobre todo la arquitectura del Vedado, convivía con la modernidad precisamente de la tecnología arquitectónica, que era incluir, ¿no?, en el diseño aspectos vinculados a las artes visuales, o sea, la pintura, la escultura y el mosaico. Todavía existe, señora. Existe en perfectas condiciones, diseñado por unos mexicanos, no sé por qué, por unos mexicanos, pero basado en el diseño de Amelia Peláez. Hace una buena cantidad de años que existe esa posibilidad en el mismo Habana Libre, en el mismo lugar donde Amelia Peláez fue llamada a hacer el diseño. Incluso en su interior solo no está la escultura de Rita Longa, pero bueno, el resto sí está. Sí está. Un placer. Que el libro está a la venta. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias.